Secretario de Acción Científica de la Sociedad Peruana de Radiología. En nombre del doctor Eli Hidalgo, vamos a continuar con las exposiciones académicas que tenemos cada mes. El día de hoy tenemos temas relacionados con radiología del sistema musculoesquelético. Nos van a acompañar el doctor Pablo Rengifo Juárez, quien es médico egresado de la Universidad San Martín de Porras. Es especialista en diagnóstico por imágenes por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente es coordinador nacional de imágenes musculoesqueléticas de la red de clínicas AUNA. Hizo una subespecialidad en radiología e intervencionismo musculoesquelético en la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá. Sabemos de la calidad expositiva del doctor Pablo Rengifo y le damos la apertura para que nos comparta su charla. Hola, buenas noches. ¿Se puede ver la pantalla compartida ahí? Sí, doctor, se ve bien, se ve bien. Gracias, doctor Cabrera, por la presentación y también a la Sociedad Peruana de Radiología por invitarme esta noche. Así que ah, durante los próximos 30 minutos estaremos hablando sobre la inestabilidad glenohumeral anterior, lo que nosotros debemos saber como radiólogos. Si vamos a hablar de inestabilidad glenohumeral, hablamos de la incapacidad que tiene el organismo para mantener la cabeza humeral centrada en la glenoides. En la literatura ustedes van a encontrar diferentes acrónimos como el TUBS, que es TVS, que significa traumático, unidireccional, Bankart, que responde a cirugía, y en el otro extremo está el AMBRI, va para traumático, multidireccional, bilateral, que responde a rehabilitación, etcétera, que son tipos de inestabilidad glenohumeral y que en el intermedio está la microinestabilidad. Asimismo, la inestabilidad glenohumeral eh, puede ser en diferentes direcciones. En este caso, hoy vamos a hablar de la anterior, también existe la posterior. eh, la superior, la inferior, que en realidad estas tres últimas son menos comunes, y también está la multidireccional. ¿Ok? Entonces, lo que vemos acá es una representación en 3D vista axial de la articulación glenohumeral, y lo que ocurre en la inestabilidad glenohumeral anterior o luxación anterior del hombro, en palabras simples, es el desplazamiento anterior de la cabeza humeral, ¿no? Que genera no solamente lesiones óseas, sino también de partes blandas, como vamos a ver. Entonces, en cuanto a la agenda que vamos a tratar hoy, en primer punto hablaremos sobre anatomía y los hallazgos según la segmentación de la glenoides, básicamente, de los métodos de diagnóstico por imágenes que contamos nosotros para abordar este tipo de patología. Vamos a hablar de las principales lesiones de la luxación anterior del hombro, cómo decidir si una lesión es bipolar, on track o off track, y finalmente las conclusiones. Entonces, cuando a mí me hablan sobre la articulación glenohumeral, yo siempre recuerdo que es la articulación más móvil que tiene nuestro organismo, pero a su vez eso hace que sea la más inestable. Por tanto, necesita diferentes mecanismos estabilizadores para mantener centrada la cabeza del húmero en la glena. Entonces, hay dos tipos de estabilizadores. Uno son los estáticos y otros son los dinámicos. En cuanto a los estáticos, tenemos a la morfología ósea dada por la cabeza humeral y la glenoides, el labrum glenoideo, que es una estructura fibrocartilaginosa que ejerce una especie de succión o presión negativa, incrementa la superficie de área de la glena y hace que se, digamos, quede fijada allí. Los ligamentos glenohumerales, tenemos a la cápsula articular, al acromion y la apófisis coracoides. Dentro de los estabilizadores dinámicos tenemos a los tendones del manguito rotador. De hecho,
la función principal que tiene el manguito rotador, específicamente el póstero superior, no es digamos, temas de rotación del hombro, eh, no, no, es en realidad deprimir la cabeza del húmero para mantener centrada, para mantenerlo centrado ahí en la cavidad glenoidea. Tenemos también al segmento intraarticular del tendón de la porción larga del bíceps, al músculo pectoral mayor, al músculo dorsal ancho y al resto de los músculos periescapulares. eh, Particularmente la parte muscular tiene una relevancia muy importante en la parte de rehabilitación, ¿ok? Post cirugía. Hoy vamos a hablar bastante sobre lo que es la glenoides, el labrum glenoideo. Entonces, como ustedes pueden ver allí, una representación en tercera dimensión, un volume rendering de la glenoides ósea, como ustedes aprecian, es una estructura ósea que tiene una morfología de pera en el plano sagital, tiene un área que es de aproximadamente 6 a 8 centímetros cuadrados y adyacente a ella vamos a encontrar la glenoides, que les comenté, estructura fibrocartilaginosa, allí en verde. Para hablar sobre lesiones de esta glenoides, hay diferentes formas de cementar. Una es utilizando la hora del reloj, siendo 12 superior, 3 anterior, 6 inferior y 9 posterior. Y también existe otra manera de clasificar dividiéndolo en seis partes, como ustedes ven ahí, superior, anterior inferior, inferior, inferior y posterior superior. ¿Ok? Eh, Al momento de describir los hallazgos, ya sean patológicos o variantes anatómicas, ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos sistemas siempre y cuando tengan un acuerdo con el equipo de traumatólogos que están trabajando. Aquí ustedes pueden ver a su mano izquierda una representación de la glenoides, una imagen sagital potenciada en DP con saturación grasa, como todas las estructuras fibrocartilaginosas de nuestro organismo, es hipointensa, debe ser hipointensa, ¿ok? Y cuando vamos aquí a la mano derecha en el plano axial, oblicuo, ustedes pueden ver la morfología triangular que tiene en sus porciones anterior y posterior. ¿Ok? Pueden ver también el recubrimiento cartilaginoso que está hacia la parte central de la cavidad glenoidea. ¿Ok? Bien. Entonces, nuevamente vamos con la segmentación y hablaremos de los hallazgos según la zona. Muy bien, nos vamos a la región anterosuperior. Entonces, en esta zona es particularmente frecuente la presencia de variantes anatómicas. Aquí ustedes pueden ver el foramen sublabral, que es una desinserción del labrum entre las horas 1 y 3, o sea, en el segmento anterosuperior. ¿Ok? Esto no debe ser confundido con un desgarro. ¿Ya? Tenemos otra variante anatómica también que es el complejo de Beaufort. Complejo de Beaufort consiste en la ausencia del labrum, de tejido labral, de horas 1 a 3 y que se asocia esto con un engrosamiento acordonado del ligamento glenumeral medio, que lo hace de manera compensatoria, así el organismo. Hacia el margen inferior ustedes pueden ver cómo es que el ligamento glenumeral medio está engrosado, compensando la ausencia del tejido labral. ¿Ok? Entonces, esta zona es típicamente de variantes. Hay controversia con respecto a ellas. Existen algunos estudios en la literatura internacional en donde se han analizado fetos y no han encontrado estas variantes anatómicas. Por tanto, hay una vertiente del conocimiento que dice que en realidad estas son lesiones adquiridas en edades tempranas y conforme va pasando el tiempo, el organismo encuentra manera de compensar. Muy bien, ahora donde está el oro es en el segmento anterior inferior. Grandísima mayoría de las lesiones de la inestabilidad glenohumeral anterior del hombro están en ese segmento. Entonces ahí vamos a encontrar la famosa lesión de Bankart,
al Bancar óseo, al PERTES, al APSA, al GLAD, de eso vamos a hablar más adelante. ¿Ok? Y hacia la parte posterior también hay lesiones. Es básicamente la variante reversa de todo lo que hemos comentado. No vamos a hablar de eso hoy, nos vamos a centrar básicamente en lo que es luxación anterior de hombro. Entonces nos iremos a enfocar en el segmento anterior inferior. ¿Ok? Hay que reconocer las variantes del labrum. ¿Ok? Los ojos no ven lo que el cerebro no conoce. Y es bien importante para nosotros tener en cuenta que estas variantes no deben ser confundidas con patología. Entonces, tenemos el variante ausente, que se puede asociar, como les comenté, con engrosamiento coronado del ligamento glenohumeral medio configurando el complejo de Beaufort, un labrum hipoplásico, también el tipo hendidura, morfología redondeada, triangular, que es el más común, y también podemos encontrar el tipo meniscoide. ¿Qué métodos de diagnóstico, qué herramientas o qué armas contamos nosotros los radiólogos para evaluar este tipo de patología? En primer lugar, hablaré sobre la radiografía, que es el método de evaluación inicial aquí en Canadá, en la China, en cualquier lugar del mundo. ¿Ok? Nosotros lo que manejamos en la red nacional AUNA son tres incidencias básicas para la parte traumática. Un AP neutro, la incidencia de Gaucher, que es el AP verdadero, que nos ayuda a ver mucho la glenoides en su morfología, y la incidencia escapular que nos ayuda a ver el centrado de la glena, de la cabeza humeral en la glena. Las ventajas es que la radiografía es ampliamente disponible, tiene un bajo costo, es relativamente barato , y puede detectar hasta el 83% de las lesiones de Hill-Sachs, lo cual es muy bueno. Sin embargo, si solamente nos basamos en las radiografías para diagnosticar lesiones óseas, vamos a fallar aproximadamente en un 60%. ¿Ok? Por eso es que también hacemos otro tipo de estudios. Aquí tenemos una serie básica de traumática, una AP neutra, como pueden ver acá hacia su mano izquierda, en el centro, en la Gaucher. Miren ustedes cómo es que bien ejecutada esta radiografía, esta técnica, esta incidencia, se ve la morfología de la glenoides y también hacia su mano derecha la incidencia en Y o escapular, cabeza centrada en la glenoides. Este es un caso de una luxación glenohumeral anterior, en donde pueden ver el desplazamiento anterior-inferior de la cabeza humeral en la incidencia neutra. En la Gaucher nos ayuda a ver si es que hay una lesión de Bankart óseo, y en la Y claramente ven la dislocación que existe en esa articulación. La tomografía computarizada nos ayuda mucho a ver lo que es la morfología ósea, nos da mucho detalle por su gran resolución espacial y nos ayuda a detectar pequeñas fracturas, muy pequeñitas. ¿Ok? Es el método de elección para lesiones óseas bipolares y eso hay un consenso en toda la literatura. ah, Tiene como ventajas que nos permite hacer reformaciones multiplanares, o sea, axial, sagital y coronal como básico, y nos permite también obtener imágenes con volume rendering, o sea, en tercera dimensión. Una alternativa para evaluar lesiones de partes blandas en pacientes que de repente tienen alergia a gadolinio o por algún motivo no pueden hacerse resonancia magnética es la artotomografía. ¿Ok? eh, en donde, bueno, claro, inyectamos yodo, usualmente se usa una dilución en 50-50, suficiente entre 8 a 10 centímetros cúbicos eh, para evaluar la articulación glenohumeral. Aquí tenemos hacia la mano izquierda una imagen axial de tomografía computarizada donde ustedes pueden detectar en el aspecto posterolateral de la cabeza humeral una lesión de Hill-Sachs que tiene una morfología así indentada. Hay varias morfologías. Esta es así como bidentada o bilobulada. Y como pueden ver, está al nivel de la apófisis coracoides. Siempre digo a residentes, médicos en general, que nosotros debemos buscar el Hill-Sachs súper alto en la cabeza humeral. La literatura refiere que debemos tomar como referencia la apófisis coracoides. Otra literatura también refiere que debemos buscar los 2 centímetros inferiores, o sea, hacia caudal, contando desde el vértex de la cabeza humeral. ¿Ok?
Hacia su mano derecha, ustedes verán que existe una lesión o una fractura de Bankar, un Bankar óseo con un desplazamiento medial importante de aproximadamente 10 milímetros. Y si son un poquito más acuciosos, verán también que hay una efusión articular que no es simple, en realidad es una hemartrosis, una lipohemartrosis con un nivel hacia esta zona que pueden ver, un nivel hidrohídrico. Estas son reconstrucciones en tercera dimensión de la misma lesión que acabamos de ver. Ustedes pueden ver acá la fractura de Bankar, un Bankar óseo. Si vamos a ver la parte posterior del húmero, mm, aquí podemos detectar la lesión de Hill-Sachs. Que nos piden mucho los traumatólogos también es la reformación aislada de la glena, o perdón, de la escápula para la evaluación de la glenoides ósea. Resonancia magnética es el método de elección para la valoración de las lesiones de partes blandas, capsulares y labrales. Es efectiva también para cuantificar la pérdida ósea, no tanto como la tomografía, pero y la artoresonancia tiene una sensibilidad de hasta el 96% y una especificidad de hasta el 98% para detectar lesiones labrales. Importante es que es de utilidad limitada en el contexto agudo. La literatura señala que y eso también es por experiencia personal, que durante las 2 primeras semanas post-evento hay una suficiente cantidad de efusión sinovial como para poder hacer diagnóstico de las principales lesiones. Cuando ya se pasa de ese tiempo, es que probablemente se necesite más la arterioresonancia. ¿Ok? Una de las consultas que siempre hacen es si se debe hacer la adquisición de imágenes por resonancia magnética con una abducción y rotación externa del hombro, ¿no? Hay controversias, hay gente que dice que sí, otros que dicen que no. Los que dicen que no, porque en realidad consume más tiempo, el tecnólogo tiene que entrar a salas, cambiar de antena, planificar, que no es tan sencillo en la parte técnica. Otros mencionan también que 3 Tesla ya no se necesita hacer esto, pero la literatura señala que en realidad sí deberíamos hacer a ver complementario a las secuencias que nosotros manejamos en el protocolo habitual. Está demostrado que la sensibilidad y la especificidad se eleva importantemente hasta el 96% y hasta el 95% aproximadamente versus una resonancia o un estudio que no tenga el haber. O sea, es importante hacer el haber. Es cierto que nosotros luchamos con el tiempo en resonancia magnética, ¿ya? Entonces, nosotros los radiólogos lo que tenemos que hacer es siempre estar atentos a la lista de pacientes que hay y ver cuál es la indicación de la resonancia. Eh, si, digamos, es un paciente que tiene una sospecha de un desgarro de espesor total del tendón del manguito, o perdón, de uno de los manguitos del tendón del manguito rotador posterior superior, probablemente no necesite hacerse el ver y ganamos tiempo allí. Pero si es de repente un paciente que tiene una inestabilidad, hay que hacer el haber. Lo más probable es que hay que hacerlo, a menos que sea un defecto súper grande que con la secuencia convencional no se vea. Pero mi sugerencia es estar pendiente de ello y si no se puede, mantenerlo por defectos. ¿Ok? Siempre el haber. Este es un caso de por resonancia magnética, un varón de 58 años con antecedente traumático en el hombro derecho. Estas imágenes axiales de P con saturación grasa, donde ustedes pueden ver un bancar óseo aquí. En imagen potencialmente uno sagital ven el defecto óseo aquí en la glenia con el fragmento óseo desplazado y una importante fractura de Hill-Sachs en el aspecto posterolateral de la cabeza humeral. Estas son imágenes obtenidas con AVER o AVER, en donde ustedes pueden ver también en esta zona un despegamiento, una lesión de Pertes. Lo que hace el AVER es tensar el complejo cápsulo labral anteroinferior de manera que es más fácil detectar las lesiones, ya sobre todo en las que son crónicas, en donde no hay mucho líquido, ¿ok? Y lo que hace también el haber es que relaja un poco los tendones del manguito rotador posterior superior y como ustedes pueden ver hacia su mano derecha nos puede ayudar a diagnosticar desgarros que de repente por ecografía o por resonancia magnética convencional podrían no verse,
¿ok? Por ejemplo, aquellos que tienen un compromiso de la superficie articular a nivel de huella de inserción y que tienen una extensión delaminante hacia intrasustancia, ¿no? También está en la literatura descrito imágenes pseudo tomográficas con una secuencia especial que es el ZT o CTE. Eh, Ustedes ven aquí en la A una imagen tomográfica hacia con un gran defecto, una fractura de Hill-Sachs y las diferentes imágenes axiales con esta secuencia en que tienen una gran similaridad con la tomografía. ¿Ok? Las principales lesiones. Vamos a hablar sobre el Bankart. Como les comenté, esta es una lesión, es una desinserción del labrum a nivel anterior inferior que compromete la base del labrum y también el componente ligamentario. El periósteo no está afectado significativamente, como ustedes pueden ver en esta. El Bankart óseo es el compromiso de la glena ósea, aquí como pueden ver acá. Aquí también hay un defecto de una fractura de Hill-Sachs. El PERTES es una desinserción del labrum anteroinferior con un despegamiento perióstico. Como ustedes pueden ver aquí en esta imagen de literatura, el líquido está penetrando y despegando el periósteo y así mismo separando la base del labrum en esa zona. Este es un caso que tuve en el 2019, que tuve la oportunidad de ver esta resonancia y vemos aquí el despegamento perióstico y la desinserción del labrum anterior inferior. Eso es claramente una lesión de Pertes asociado con una lesión de Hill-Sachs. Era un paciente que tenía ha tenido varias luxaciones. Y la verdad es que antes de hacerle la resonancia, este paciente me llegó por emergencia, yo le hice la ecografía y digamos, esto es anecdótico, muy operador dependiente, pero si uno hace la maniobra de haber y entra con el transductor eh, a través de un abordaje axilar, podemos evaluar el labrum anterior inferior y detectar lesiones. Como ustedes pueden ver, aquí la correlación es muy interesante. Podemos ver el despegamiento perióstico y la alteración del labrum que claramente se correlaciona con la ecografía. Lo mismo también con la lesión de Hill-Sachs. ¿Ok? Ecografía no es un método estandarizado para la evaluación de estas lesiones, pero, o sea, si se puede hacer, se puede, ¿no? Como todo. El alza es un despegamiento, desinserción del labrum y que cursa con una migración medial del mismo, ¿ok? Va despegando un poco del periósteo, como ustedes pueden ver acá en esta imagen T1 sin saturación grasa en una artro. El GLAD es una abulsión parcial del labrum, pero con compromiso condral. Como ustedes pueden ver hacia su mano izquierda y hacia su mano derecha también está correlación acá, un despegamiento del labrum con compromiso cartilaginoso. Este de acá no es tan común, pero sí que me pareció importante mencionarlo, es el Hegel, que es la abulsión de la inserción humeral del ligamento glenohumeral inferior hacia su mano izquierda. Ven ustedes la morfología habitual que tiene en J el receso axilar. Ya cuando eso se pierde, tenemos que sospechar de esta lesión. Es relativamente fácil diagnosticarlo en la fase, digamos, aguda o subaguda, pero cuando ya se cronifica, puede ser un reto. La fractura de Hill-Sachs, la hemos visto, es una fractura de presión del aspecto posterolateral de la cabeza humeral, que ustedes pueden ver aquí en esta imagen así en el T1, en una artro. Esta es una imagen coronal donde ven la depresión también. Y aquí en esta sagital de P también pueden observarla a nivel posterolateral de la cabeza humeral. Entonces, ahora nos toca hablar sobre lo que es on-track y off-track. Una lesión bipolar. ¿Cómo decidimos cuándo es uno u otro? Para empezar, tenemos que saber que lesión bipolar, la definición de bipolar requiere compromiso óseo de dos partes, tanto de la glena como de la cabeza humeral. No está bien hablar de lesión bipolar cuando, por ejemplo, solamente existe compromiso de partes blandas con una lesión tipo Hill-Sachs, perdón, Bancar blando o un Pertes y además se tiene una fractura en la cabeza humeral como un Hill-Sachs. Eso no es una lesión bipolar, tiene que haber compromiso óseo. ¿Ok? Entonces, para saber cómo abordar esto, lo que tenemos que saber primero es
el concepto del glenoid tract o recorrido glenoideo, o también llamado carretera glenoidea o trayecto glenoideo o huella glenoidea, hay un montón de traducciones en el español. ¿Ok? Entonces, el glenoid tract es el área de contacto de la superficie glenoidea sobre el aspecto posterolateral de la cabeza humeral en haber. ¿Ok? Esto es el glenoid tract. En realidad pertenece a la cabeza humeral. Es toda esta área que ustedes ven aquí. ¿Ok? El glenoid tract representa el 83% del diámetro transverso de la glenoides ósea, como ustedes pueden ver aquí. ¿Ok? Y el 17% restante de este pedacito es lo que contacta el aspecto medial de la huella de inserción del manguito rotador posterior superior. ¿Ok? Esto es súper importante saberlo. ¿Ok? Este glenoid tract es toda esta área acá de la cabeza humeral que contacta nuevamente con la superficie glenoidea. Aquí tenemos una correlación con el haber. Entonces, podemos ver acá un labrum anterior, ligamento glenohumeral inferior. Aquí tenemos al tendón del supraespinoso, que en realidad ya está, es parte del infraespinoso allí. Y aquí tenemos la correlación con el glenoid tract, el 83% de la superficie de la glenoides que representa este de acá, y el resto es el 17% de lo que contacta o está muy cercano a la inserción o a la huella de inserción en el manguito rotador posterior superior. ¿Ok? Entonces, el concepto de on-track y off-track en realidad nos ayuda a predecir el riesgo de enganchamiento, o sea, un atracamiento entre la cabeza humeral y la glena y la posibilidad de luxación recurrente. ¿Ok? Entonces aquí en la imagen A es de lo que ya hablamos, tenemos el tracto o carretera o trayecto glenoideo, el glenoid tract, que es el área de contacto de la superficie glenoidea sobre la cabeza humeral en haber. Hablamos de una lesión en on-track cuando la lesión de Hill-Sachs, esta depresión que ustedes ven aquí, esta fractura de presión, permanece dentro de ese trayecto o pista o carretera glenoidea. ¿Ok? Si esa lesión es lo suficientemente pequeña para caber en ese track, lo llamamos on track. ¿Ok? Vamos un poquito más hacia su derecha. Tenemos una situación off track allí. Ahí vemos que la lesión de Hill-Sachs se está extendiendo medialmente más allá del tracto glenoideo, del glenoid tract. Entonces, esta lesión va a ser enganchante. Aquí en la D tenemos otra situación on track que de repente el Hill-Sachs no es tan grande, pero sí hay una pérdida ósea. Entonces, eso también es otra situación de off track y que la lesión es enganchante. ¿Ok? Hay una tercera situación que no es muy común en lo que puedes tener, digamos, un- una glenoides intacta, pero una lesión de Hill-Sachs que es lo suficientemente medial, no necesariamente grande, pero medial. ¿Ok? Entonces, esto también se representa o puede ser un off-track. No es muy común, pero hay que tenerlo en cuenta. El intervalo de Hill-Sachs es la medida o la suma de la lesión de Hill-Sachs más la zona de contacto o la zona que está cercana al hueso, cercana a la inserción del tendón del manguito rotador. ¿Ok? Este es súper importante tenerlo en cuenta. Va desde el borde más medial de la lesión de Hill-Sachs hasta la inserción del manguito rotador posterior superior. Entonces aquí tenemos también el intervalo de Hill-Sachs y así. Entonces, ahora vamos a hablar acá de la medición del diámetro del glenoid tract. Lo podemos hacer por tomografía o por resonancia magnética, idealmente por tomografía utilizando MPR. ¿Ya? Clásicamente utilizamos el método de Pico, que es el Best Fit Circle, y aquí lo que nosotros medimos es el defecto glenoideo óseo que hay acá. O sea, nosotros tomamos la glena, calculamos más o menos sus 2 tercios inferiores y de ahí sacamos un centro. Ahí hacemos un círculo y vamos viendo su diámetro y el diámetro del defecto glenoideo óseo aquí, como ustedes pueden ver, ¿no? Entonces,
Lo que sabemos es que el diámetro del glenoid tract se define como el 83% del diámetro de la glenoides y lo que se hace es calcular con esta fórmula el tracto glenoideo cuando hay un defecto óseo, como ustedes pueden ver allí. Se puede hacer, como les comenté, por tomografía, en imágenes 2D, en 3D, también se puede hacer por resonancia magnética. Al momento de hacer sus reconstrucciones en sagital, tienen que tener en cuenta que la sagital no es tomando los bordes aquí, el tubérculo glenoideo superior y el inferior, sino el plano que está de los 2 tercios inferiores de la glena para hacer una correcta medición. Ahora, hablando de la medición del intervalo de Hill-Sachs, como les comenté, es el borde más medial, va desde el borde más medial de la lesión Hill-Sachs hasta donde se inserta el manguito rotador. Pero esto es una medición que está en un plano axial y la lesión de Hill-Sachs, como les mostré en imágenes 3D, no es necesariamente axial, no está en ese plano, no es como que un poco más oblicuo. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que estamos representando es, nosotros normalmente adquirimos las imágenes en axial así, como esto, ¿no? Pero la lesión de Hill-Sachs no es lineal, es más bien obliqua, como ustedes pueden ver aquí. Y la correcta medición del intervalo debería ser como está en esta línea amarilla, ¿no? Entonces no es tan realista medirlo así. Esto está reportado en la literatura, es una controversia que hay, pero es bueno que lo sepamos. Por ejemplo, aquí, como ustedes pueden ver, eh, el intervalo de Hill-Sachs es mayor que el tracto glenoideo, por tanto es una lesión off-track. Probablemente si lo medimos como normalmente lo hacemos en planos axiales, podríamos decir que es on-track cuando realmente no lo es. ¿Ok? Y yo les sugiero fuertemente que eh, pueden revisar este artículo de Radiographics publicado en el 2023, en donde nos indican cómo debemos hacer para hacer una correcta medición de lo que es la lesión de Hill-Sachs. Debemos encontrar primero su margen más medial para después ir al margen más lateral, tener mediciones más exactas. ¿Ok? Ah, Esto, como les comento, es relativamente nuevo, no está completamente, digamos, distribuido o aceptado en la literatura, pero es algo que hace mucho sentido. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para evaluar las lesiones off-track, in-track, on-track, perdón, primero identificar si es un bipolar o no, ¿ok? Después vamos a calcular el defecto. eh, vamos a calcular, perdón, el tracto glenoideo, el diámetro del tracto glenoideo. Posteriormente deberíamos usar los métodos, ya sea tomografía o resonancia, para medir el intervalo de Hill-Sachs y de ahí vamos a decidir, ¿no es cierto?, si esto es on-track o es on-track. Por ejemplo, ¿no? Si el intervalo de Hill-Sachs es mayor que el tracto glenoideo, la lesión es considerada off-track y viceversa. Si el intervalo de Hill-Sachs es más pequeño que el tracto glenoideo, la lesión es considerada como on-track. ¿Ok? Cuando digo off-track, es una lesión que es inestable, con tendencia a engancharse. El on-track es una lesión que es estable y que no hay tanta probabilidad de que se quede enganchado o atracado. ¿Ok? Y obviamente eso tenemos que, todas estas medidas tenemos que reportarlos en nuestros estudios. Aquí este es un ejemplo relativamente práctico de lo que hacemos en el día a día. Vemos esta lesión, digamos, un defecto óseo, una lesión ósea de Bankart y hacemos mediciones acá según el método de Best Fit Circle. Y aquí calculamos el Glennie Track, por ejemplo, que nos sale 37 milímetros. Además, también tenemos que calcular la pérdida glenoidea, que en este caso es del 11%. Se hace una relación entre esta medida, que es el diámetro de la solución de continuidad, versus el diámetro completo de la glenoides con el método este, y aquí sale un 11%. ¿Ok? Aquí tenemos la lesión de Hill-Sachs, la medimos y nos sale un aproximado de 24 milímetros. Entonces, en este caso, ¿no? Tenemos aquí el glenoid tract es de 37 milímetros y el intervalo de Hill-Sachs es 24 milímetros. El intervalo de Hill-Sachs es menor a este valor, entonces la lesión es on-track, ¿ok? Es una lesión estable. ¿Ya? Existe en la literatura cómo son los tratamientos relacionados cuando
estamos frente a una lesión on-track versus off-track. Entonces tenemos que ver el porcentaje de pérdida ósea. Y tenemos puntos de corte del 25%, ¿verdad? Menos del 25%, mayor igual al 25%. Eh, digamos en términos generales, para ir avanzando, los off-track siempre tienen que volverse on-track. eh, y se pueden utilizar diferentes métodos como el procedimiento de la target, que es sacar la apófisis coracoides y ponerlo en el defecto glenoideo, o también se puede hacer el remplissage, que es pegar el tejido del infraespinoso o del manguito rotador posterior superior y tratar de rellenar el defecto. ¿Ok? Datos que podemos aportar en este caso. Ojo, no todos los on-track, las lesiones on-track son iguales. Otra cosa que podemos reportar también es la distancia de dislocación. En este caso es de 13 milímetros. Se ha reportado que valores de distancia de dislocación menores de 8 milímetros tienen pobres resultados clínicos, o sea, se enganchan. Y otra cosa que podemos reportar también es la ocupación de Hill Sachs, ¿ok? En estas lesiones on-track el 65% en este caso, más del 75% también relacionado con pobres resultados clínicos. Habíamos hablado de un punto de corte del 25%, pero en realidad la literatura está evolucionando y ahora lo que se tiene es que el valor crítico es 13,5%. La literatura todavía es un poco homogénea, pero cada vez más se está dando en la parte ortopédica este valor, ¿ok? Para hablar sobre lesiones que son estables o inestables, o on track, off track, ¿ok? Esto es más de lo que les comenté sobre la distancia a dislocación con este valor de menos de 8 milímetros, después de la ocupación de Hill Sachs más de 75 milímetros. Estos dos valores se asocian con pobres resultados clínicos en el contexto de las lesiones on-track. ¿Ok? Bueno, entonces como conclusiones, el conocimiento preciso de la anatomía y de las variantes que ya revisamos es súper importante para la interpretación de las imágenes. De nuevo, los ojos no ven lo que el cerebro no sabe. El abordaje radiológico de este tipo de inestabilidad debe ser multimodal. Radiografía, tomografía, resonancia magnética deben estar siempre. ¿Ok? El diámetro del Glenn tract y el intervalo del Hill-Sachs son claves para predecir o pronosticar el riesgo de recurrencia en pacientes con este tipo de afectaciones. La decisión de on-track versus off-track, así como el porcentaje de pérdida ósea, son vitales para el tratamiento y para el pronóstico de estos pacientes, como ya habíamos revisado. Y es bien, bien, bien importante mantener la comunicación muy fluida con el equipo de ortopedistas para el adecuado manejo de estos pacientes. Déjenme decirles que la decisión de operar o de decidir tal o cual técnica no solamente se basa en las imágenes, se basa en la edad del paciente, en el sexo, qué tipo de deporte practica. Por ejemplo, pacientes que tienen lesiones on-track y que tienen una lesión de perdón, de Hill-Sachs que es relativamente grande, si son deportistas de alta competencia y sobre todo si hacen un deporte de contacto, hacen remplissage en una lesión on-track, ¿ok? Por ejemplo, qué tanto el paciente se va a adherir a la rehabilitación. Todos esos factores entran en juego para decidir el manejo del paciente. Los traumatólogos también miden las lesiones y ven si engancha o no engancha durante la cirugía. Pero que nosotros le demos la información que les comenté es muy, muy importante y tanto como mantener la comunicación con ellos. Muchas gracias por la atención y creo que las preguntas las dejamos para el final. Bueno, muchas gracias, doctor Pablo Reyes, por la exposición. No sé si de repente aprovecharemos de que está esto fresco, si hay alguna pregunta de la audiencia. Veo acá en el chat. Buenas noches. ¿Y la utilidad de la ecografía para la detección, doctor? Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad es que no está regulado o descrito ampliamente en la literatura el uso de esta herramienta diagnóstica. Es, como comenté, en realidad más un tema anecdótico. Es como nosotros podríamos diagnosticar por ecografía un desgarro del ligamento cruzado anterior. No es el método común. Ningún traumatólogo va a tomar una decisión eh, quirúrgica
con una ecografía, digamos, de un caso de luxación glenomerular. Lo que sí creo que nos podría ayudar es como dar paso a un siguiente estudio, ¿no? Una mejor orientación, pero para, digamos, en el tratamiento, en la planificación quirúrgica, en el pronóstico de paciente, no, la verdad es que ecografía no juega un mayor rol. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, si no hay otra pregunta, de repente aprovechamos, doctor Rengifo, si se queda hasta el final y de repente aparece alguna pregunta en el chat que puedan hacer Sí, para seguro. que el doctor nos pueda ayudar. De repente en el chat vayan poniendo su pregunta sobre ese tema que es muy interesante siempre, la valoración del lado glenoideo. Ujú. Bueno, gracias, doctor. Entonces, Gracias. continuamos con la siguiente exposición. Presentamos al doctor César León Pretel, quien es médico radiólogo, es experto en ecografía musculoesquelética por la Universidad Católica de Murcia, de España. Ha tenido entrenamiento en Doppler vascular en Estados Unidos y en Argentina. Actualmente es radiólogo en el Centro de Imagen Médica de Piura, es radiólogo de la Clínica 1 de Piura, radiólogo del Club Atlético Grado de Piura y es coordinador del diagnóstico por imágenes de la Universidad Particular Antenor Orrego de la sede de Piura. Adelante, doctor León, si puede presentarnos su charla. Buenas noches. Primero que nada, muchas gracias a la Sociedad Peruana de Radiología y por la invitación a dar esta charla. Lo que vamos a hacer es un repaso de lesiones ecográficas, de lesiones por ecografía de la rodilla, las lesiones más frecuentes. Hemos dividido este repaso de imágenes por los compartimientos de la rodilla. En la cara anterior vamos a repasar las lesiones que acá están enumeradas, lesiones del tendón cuadricipital, del tendón rotuliano, ¿no? Las bursitis, el derrame, algunas fracturas ocultas que no se pueden ver muy bien en radiografía o pasan desapercibidas y algunos hematomas. Por ejemplo, este paciente era un mecánico que se encontraba arreglando un auto, debajo de un auto le cae una barra metálica justo sobre las dos rodillas y pues tiene una rotura completa de ambos tendones cuadricipitales. Como podemos ver en las imágenes, ahora tenemos imágenes panorámicas de la rodilla derecha y también de la rodilla izquierda. Se nota claramente la zona de disrupción, no de rotura del tendón en ambas rodillas. Acá tenemos unos videos en el lado de la derecha. Fíjense la rótula acá hiperecogénica y luego podemos ver un gran hematoma acá abajo del fémur y cómo es que es la retracción de los fascículos del tendón y de los músculos del cuádriceps. Este es en el lado derecho. Y en el lado izquierdo, unos hallazgos similares, la rótula hiperecogénica, el hematoma heterogéneo, extenso, reciente, ¿no? Y con la retracción del tendón y de los músculos del cuádriceps femoral. Este es un futbolista que recibió un impacto mientras practicaba el fútbol, justo sobre la rótula, un rodillazo sobre la rótula. Entonces, lo que vemos con cierta frecuencia en este tipo de contusiones de alto impacto son desgarros, no un desgarro completo, sino varios desgarros consecutivos y alineados, como podemos ver en estas imágenes. Acá en la imagen panorámica vemos la rótula y este es el tendón cuadricipital engrosado, heterogéneo, con zonas de diferente conicidad lineal. Estas imágenes más hipocogénicas son los múltiples desgarros vasculares, ¿no? Entonces, este tipo de desgarro es relativamente común en personas que hacen deporte cuando hay un contacto de alto impacto, como un rodillazo, por ejemplo, ¿no? O una patada. Este es otro caso
también de un deportista que recibe también un golpe sobre la rodilla y llega, esta ecografía se hace unos 15 días después del evento. Y fíjense en las imágenes panorámicas que tenemos en la parte superior, cómo es que en eje largo de la rodilla, cómo es que vemos el tendón del cuádriceps heterogéneo, muy engrosado, ¿no? Y hipoecogénico. Entonces es una tendinosis del cuádriceps. Esta es una imagen en eje corto. Y acá tenemos el estudio comparativo del tendón cuadricipital lesionado comparándolo con el tendón sano. Fíjense en las dimensiones, ¿no? Tiene 4 veces su grosor. Tal vez una de las lesiones del compartimiento interior de la rodilla más comunes es la tendinosis del tendón rotuliano en su segmento proximal, ¿no? Que se conoce como la rodilla del saltador. Bueno, acá este es una joven voleibolista, ¿no? Fíjense en la parte superior tenemos una imagen extendida cómo es que debajo de la rótula, justo en la parte proximal del tendón rotuliano, se ve heterogéneo, hipoecogénico, ¿no? Y luego en las otras imágenes, acá a la izquierda, en la parte inferior, está siempre la imagen comparativa del tendón rotuliano afectado con el lado contralateral sano. En ecografía musculoesquelético es sumamente importante hacer estudios comparativos del lado afectado con el lado sano. Y acá tenemos también un estudio comparativo del Doppler Power. Fíjense la cantidad de vascularización Claro, incrementada que tenemos en el tendón rotuliano derecho, que es claro, el lesionado. Entonces, esta es la tendinosis bastante común, ¿no? Este es, este es otro caso. Este es un futbolista, zaguero central, ¿no? Él no tenía ningún problema para desplazarse corriendo y todo bien. Pero cuando saltaba para cabecear, es que tenía la molestia justo debajo de la rótula. Le hacemos la ecografía y fíjense, acá comenzamos esta imagen con este estudio comparativo del lado derecho sano con el lado izquierdo afectado. Y perdón, acá le avancé. Ya, entonces, acá fíjense, volvemos al caso. Y este paciente tenía un pequeño desgarro, ¿no? Focal en el tendón y también tenía pues incremento en la vascularización al Power Doppler. Entonces, en ocasiones vamos a tener tendinosis con pequeños desgarros focales, como en este caso. Otra de las patologías que vemos, esto pues en adolescentes, es la enfermedad de Osgood-Schlatter. Acá podemos, este era un adolescente, hijo de un colega que practicaba también deporte en el colegio. Y esa es la imagen extendida de la rodilla en eje largo. Y acá en la zona de inserción del tendón rotuliano en la tuberosidad de la tibia, podemos ver esta imagen, ¿no? Como una calcificación y pues corresponde a una enfermedad de Osgood-Schlatter. El caso de abajo es un caso distinto, pero también de enfermedad de Osgood-Schlatter. Acá tenemos dos imágenes hiperecogénicas, una más grande que la otra, la mayor de 17 milímetros. Y acá también en una panorámica que incluye solamente de la rótula hacia la tuberosidad de la tibia, podemos ver una imagen similar, ¿no? Entonces, un caso de Osgood-Schlatter. Con respecto a las bursitis, las tres bursitis que podemos encontrar en el compartimiento anterior de la rodilla son la prepatelar, la infrapatelar superficial y la infrapatelar profunda. Vamos a presentar acá un caso de bursitis prepatelar. Esta es una persona que es un albañil que le encargaron enchapar los pisos de unos baños en una casa. Tenía prisa la empresa por entregar la casa y se pasó el fin de semana completo enchapando baños. Y bueno, luego llegó para hacer la ecografía con la rodilla así de estas dimensiones, ¿no? Acá hacemos un pequeño recorrido con las imágenes. Fíjense en la panorámica cómo es que hay esta gran colección por delante de la rótula en las partes blandas. Y
Acá otra imagen panorámica en eje largo. Y acá tenemos el video de este mismo paciente en eje largo. Vean la rótula, acá el tendón rotuliano proximal y esta colección multiseptada. Esta es la forma característica en que vamos a ver un- una bursitis prepatelar, acá en eje corto. Siempre es importante en ecografía hacer las imágenes y los videos en eje largo y en eje corto. Este es otro caso. Este es un deportista que recibe un golpe justo en la zona de la rótula y llega unos días después. Estas son las imágenes del paciente en, con imágenes en panorámicas, ¿no? En eje largo de la rodilla. Que son imágenes que te permiten ver claramente tanto el tendón rotuliano, el occipital, la rótula, pues y en este caso la bursitis prepatelar con varios septos. Esta es una bursitis infrarrotuliana superficial. La diferencia básicamente es la localización, ¿no? Mientras que la prepatelar está pues delante de la rótula, como su mismo nombre lo dice, la infrarrotuliana superficial va a estar en las partes blandas, digamos, superficiales y adyacentes al tendón rotuliano distal, como en este caso, ¿no? Acá tenemos la imagen. Este es un paciente que había estado haciendo actividades en el campo y recibió un golpe en la zona infrarrotuliana y luego llega unos días después con estos hallazgos. Fíjense en la colección, heterogénea también, pero la localización es infrarrotuliana, pues, ¿no? En esta panorámica podemos ver la rótula, el tendón rotuliano, la tuberosidad de la tibia y la colección acá en la parte eh, superficial al tendón rotuliano distal. Este mismo caso, también un pequeño video en eje largo, vimos ahí el tendón rotuliano y la colección multiseptada, característica de estas bursitis. Y acá en eje corto, también este es el tendón rotuliano distal y la colección por delante del tendón. Los casos de bursitis infrarrotuliana profunda son un poco más raros, pero esta señora trabajaba en una iglesia, eh, le pidieron que limpie, que encere los pisos de la iglesia y estuvo mucho tiempo arrodillada y llegó con dolor en la zona infrarrotuliana. Si ustedes pueden ver la imagen panorámica, acá la que estoy señalando, vemos esta cantidad de líquido en la bursa infrarrotuliana profunda. Es normal que haya un poquito de líquido acá, pero no como no en esta cantidad que vemos. Aparte de esto, pues el síntoma, ¿no? Los síntomas de la paciente. Acá tenemos un video, fíjense, la bursa infrarrotuliana profunda, pero con mayor cantidad de líquido de lo que normalmente tiene, pues. El derrame articular tiene pues muchas causas y cuando estemos sospechando de derrame articular o queramos ver derrame articular, lo vamos a ver siempre en el receso suprapatelar. Eh, sobre la rótula vamos a tener dos áreas grasas. Esta es la grasa prefemoral y este es el triángulo graso suprarrotuliano. Entre esas dos zonas grasas está el receso suprapatelar. Es normal que acá haya un poquito de líquido, pero estamos hablando de volúmenes muy pequeños, generalmente menores de 3 centímetros cúbicos, 2, 1, 2, 3 como máximo. Cuando este líquido está incrementado, pues el contenido es anecogénico, es una imagen anecogénica, homogénea, uniforme, estamos hablando de derrame, derrame articular. Lo otro es que sea compresible y que no tenga vascularización al Doppler Power, porque esto diagnóstico diferencial pues, de la sinovitis. Acá tenemos un ejemplo de derrame articular con el video en eje largo. Fíjense, acá está la grasa prefemoral y acá el triángulo graso suprarrotuliano y toda la imagen anecogénica del líquido responde al derrame articular en el receso. Acá en eje corto, acá la rótula y todo el líquido y la grasa prefemoral acá. Con relativa frecuencia vemos pacientes que tienen dolor en la rótula, que les tomaron radiografías y no les hicieron el diagnóstico. Continúan con dolor, a veces
es justo en la zona de inserción del tendón rotuliano o a veces más bien hacia los lados, como en este caso, que este paciente le había tomado las radiografías y vemos ya como con bastante malicia, podemos ver acá una leve imagen, ¿no? Un poco sospechosa de fractura. Pero si nos vamos a la ecografía, en este tipo de fracturas pequeñitas, la ecografía te da mucha ventaja, como en este caso. Fíjense, es clara la fractura. Y acá, obviamente, siempre, como ya les había mencionado, el estudio comparativo del lado lesionado con el lado sano. ¿Cómo es que vemos la diferencia? Aquí está, esta fractura está ya hacia el retináculo, ¿no? No tanto hacia el tendón. Las imágenes de abajo son del mismo paciente. Fíjense acá, en esta imagen, cómo es que vemos esta zona de erupción en la cortical de la rótula. Acá el estudio comparativo, que siempre es indispensable hacerlo, que con pequeños videos donde vemos la disrupción de la rótula justo en la zona de inserción del tendón. Entonces, nos es muy útil la ecografía para este tipo de fracturas pequeñas, de estructuras óseas pequeñas como la rótula o como los dedos también. La hemartrosis generalmente pues es traumática también en algunos pacientes con problemas de coagulación, pero acá lo que vamos a ver, a diferencia del derrame articular, es un líquido, cuando es aguda, la hemartrosis, un líquido muy denso, hiperecogénico, y se va a notar el desplazamiento de este líquido en el receso suprapatelar, que es el lugar donde lo vamos a buscar. Y acá, esta es una hemartrosis ya de varios días de evolución. Vemos que cambia el contenido, es multiseptado, ¿no? Pero esta es la forma como vamos a ver las hemartrosis, tanto en el momento agudo como en un momento ya de varios días de evolución. Los hematomas traumáticos adyacentes a la rodilla o en la misma rodilla también son relativamente comunes. En este caso, este paciente había tenido un accidente de motocicleta, que es muy común acá en Piura, y podemos ver esta colección heterogénea en las partes blandas del compartimento anteromedial de la rodilla. Acá hay un video y es relativamente común. Generalmente, dependiendo del volumen, estos ocasionalmente se tienen que drenar, pues. Con respecto a las lesiones en la cara medial de la rodilla, acá digamos la lesión más común son pues las lesiones del ligamento colateral interno, los esguinces de rodilla, que son los más comunes, ¿no? Después pues vamos a ver también algunas otras patologías. Acá tenemos un ejemplo, este es un futbolista profesional. Estas son dos imágenes panorámicas donde se ve el ligamento colateral externo. Generalmente, como en este caso, la porción proximal que se inserta hacia el fémur es la zona que más se lesiona. Acá tenemos algunas zonas de disrupción en el fascículo superficial que está íntimamente ligado al menisco interno que vemos acá, ¿no? Y esta es otra imagen del mismo paciente. Entonces, este es un esguince de grado 2 del ligamento colateral interno. Ahora tenemos algunos videos de ese mismo caso. Fíjense acá, siempre cuando hay un esguince del ligamento colateral interno hay que buscar derrame en el receso suprapatelar. Acá vemos las zonas de rotura en el fascículo profundo del ligamento colateral interno. Un video más del mismo caso. Fíjense acá, ¿no? Las zonas donde se ha roto parcialmente el ligamento colateral interno. Acá, y en este caso también en su segmento distal, también hay una rotura importante del ligamento colateral interno. Este terminó siendo un esguince de grado 3 por resonancia. Este es otro ejemplo también de un futbolista. Y generalmente este tipo de lesiones las vamos a ver cuando bueno, el paciente o el jugador, ¿no? Recibe el impacto directamente en la cara medial de la rodilla o hace o tiene el pie, digamos, apoyado en el césped y recibe el impacto en la cara, en el lado externo de la rodilla, produciendo, digamos, ya
de algún modo un valgo forzado. De esa forma generalmente se produce. Acá fíjense en esta imagen cómo es que se nota claramente la rotura del ligamento colateral interno y el compromiso del menisco, ¿no? Y bueno, el derrame en el receso suprapatelar característico de cuando hay una rotura de este tipo de ligamento. Acá tenemos los videos de ese mismo caso. Acá está claramente la rotura del ligamento colateral y su extensión hacia el menisco. Entonces es muy frecuente por la misma relación anatómica que tienen que estos esguinces, cuando son de grado 2 al menos, vayan relacionados con desgarro meniscal, del menisco interno. Esta es una imagen también de un esguince con compromiso meniscal de otro paciente, también futbolista. Fíjense acá, el ligamento colateral interno en la parte proximal significativamente engrosado, con zonas acá de rotura, y el menisco interno, si bien es cierto, pues la ecografía no es el método para evaluar meniscos, pero se puede ver, ¿no? El desgarro en el cuerpo del menisco en este caso. Este otro esguince del ligamento colateral interno es de una voleibolista. Acá tenemos un video de cómo se produce su lesión. Fíjense, acá en la número 11, ¿ya? Va a mata y cae y la rodilla claramente hace un valgo forzado, rota en valgo y se produce esta lesión. Acá fíjense el derrame articular en el receso suprapatelar importante. Y en este otro video vemos el ligamento colateral interno y acá, ¿no? Las zonas de rotura del fascículo profundo y el menisco también se lo ve con algún cambio en su morfología. Perdón. Como ya dije, la ecografía no es el método de elección para evaluar meniscos, esto está perfectamente claro, pero de que se pueden ver los desgarros en la zona que se puede ver en ecografía, en la parte del cuerpo y también eventualmente en el cuerno posterior, pues se ven, ¿no? Como en estos casos. Acá, otra imagen bastante bonita. Este es un caso de un paciente que llega con un bulto en la cara medial por debajo de la rodilla y vamos a acá ver algo más de las imágenes de él. Fíjense acá en esta imagen y acá vamos a tener, acá lo paramos un ratito, fíjense esta imagen quística que no tiene vascularización y tenemos acá en esta zona está el menisco, entonces esta es la tibia, ¿no? Y vamos a ver acá el ligamento colateral interno que llega hasta por acá. Esta es la arteria geniculada inferomedial, que es un reparo anatómico para poder reconocer el ligamento colateral interno distal, y por acá los tendones de la pata de ganso. Entonces, cuando veamos una imagen quística entre los tendones de la pata de ganso y el ligamento colateral interno, pues podremos decir casi con certeza que se trata de una bursitis anserina como esta. Otro de los motivos por los que piden ecografía de rodilla con mucha frecuencia son las enfermedades degenerativas articulares, ¿no? En estos casos vamos a tener varios hallazgos que se ven bastante bien. Es más, yo diría que por ecografía se ve mejor la artrosis de rodilla que incipiente que en radiografía. Lo que vamos a ver con suma frecuencia es la degeneración meniscal, que es un cambio en el color, en la morfología, en la ecogenicidad de los meniscos, los osteofitos, que acá los vemos tanto en el platillo perdón, en el cóndilo femoral como en el platillo tibial, y acá también, ¿no? La extrusión, que es esta salida del menisco hacia afuera, digamos, ¿no? Esto va a ocasionar también abombamiento del ligamento colateral interno, que es otro de los hallazgos que vamos a ver. Acá vemos una significativa extrusión del menisco interno. Este es el ligamento colateral interno también abombado por esta extrusión. Y acá estos desgarros, ¿no? Esto es producto ya de la degeneración meniscal, no es que haya tenido un evento reciente, es propio de la misma enfermedad degenerativa articular. Acá algunas otras imágenes de lo mismo, osteofitos,
el menisco con degeneración meniscal y extrusión, el ligamento colateral interno que es abombado por esta extrusión y desgarros. Más imágenes similares. En la cara externa, pues tenemos el síndrome de la banda iliotibial, muy común en corredores, lesiones del ligamento colateral externo. Esto es raro, no es algo muy frecuente. Obviamente también enfermedad degenerativa articular, aunque en menor medida que en el. Y les traigo un caso de osteocondroma que también he visto algunos por ecografía. Fíjense acá, estas son imágenes de una corredora, una triatleta, y cómo es que vemos acá la banda iliotibial. En esta imagen, en la imagen inferior, una panorámica, más donde vemos un poco más la banda casi completa, esto desde su inserción hasta que pasa el cóndilo femoral, ¿no? Y acá la banda, la acercamos a esta misma zona y vemos acá un poco de líquido alrededor de la banda y un poco y edema. Esto es lo característico que vamos a ver en el síndrome de la cintilla iliotibial y se produce por fricción de la banda contra el cóndilo o epicóndilo femoral externo. Este es un futbolista que tiene una lesión de ligamento colateral externo, fue un esguince de grado 3. Acá claramente se ve la rotura del ligamento. Acá, fíjense. Y acá lo que había tenido él es una lesión de contacto directo contra la cara externa de la rodilla. Esto es poco común, es frecuente que se lesionen los futbolistas en el ligamento colateral interno con los esguinces, pero el externo es raro. Este es un paciente que llegó sentía un bultito, ¿no? Y que le dificultaba para correr y en la parte externa digamos, es sobre la rodilla. Y fíjense en la ecografía encontramos esta línea hiperecogénica, pues es el fémur, ¿no? Y el fémur encontramos acá esta protuberancia hiperecogénica, ¿no? Que corresponde a un osteocondroma sésil. Acá vemos el video. Acá. Y este es la cintilla iliotibial que la está, digamos, desplazando, ¿no? Esa era la razón por la que tenía dolor al correr. Acá, esta misma lesión, pero en una imagen panorámica. Podemos ver acá el fémur, el osteocondroma y el cóndilo femoral ya llegando a la rodilla. La condromatosis también la podemos ver bastante bien por ecografía en pacientes con enfermedades degenerativas y que vamos a encontrar estas calcificaciones periarticulares como en este caso, ¿no? En esta imagen panorámica, acá estamos en el menisco externo y fíjense acá la calcificación rodeada por un poco de líquido, ¿no? Es una calcificación de 25 milímetros. Acá vemos el video de lo mismo. Y acá cómo es que esto es periarticular, no viene desde la articulación. En la cara posterior de la rodilla, bueno, el hallazgo, la lesión más común es el llamado quiste de Baker, ¿no? También les voy a presentar un aneurisma de la arteria poplita y unos quistes parameniscales. El quiste de Baker, pues hay de varios tipos, tanto los quistes de Baker con contenido homogéneo, con tabiques, con calcificaciones, algunos asociados a enfermedades reumatológicas con proliferación sinovial y los quistes de Baker roto. Lo característico, pues, que esté entre la cabeza medial del gastrocnemio y el tendón del semimembranoso y que normalmente se ve la comunicación hacia la articulación. Este es un caso de un quiste de Baker bastante. Este es en una imagen panorámica en eje largo y la anterior era en eje corto. El mismo paciente, cómo es que se ve el semimembranoso y acá el gastrocnemio. Este es un niño, otro quiste de Baker similar al anterior, pero en un niño con un contenido líquido un poco más denso.
Este es un quiste de Baker roto. Los quistes de Baker rotos que he visto generalmente son en personas que ya tenían el quiste de Baker, que sabían que tenían un bulto en la parte posterior de la rodilla y que han realizado grandes caminatas o se pusieron a correrse, ¿no? Distancias que no estaban acostumbrados. Este caso es de un señor, bueno, que era devoto del señor de Ayabaca, había caminado hasta Ayabaca, que es una provincia que está en bus a 7, 8 horas de Piura, entonces caminando pues obviamente se habrá demorado unos cuantos días y llegó con este bulto en la parte posterior de la rodilla, todo edematizado, aumentada de volumen. Fíjense en las dimensiones, acá estamos en el quiste de Baker original y toda esta imagen, esta colección heterogénea de conceptos es lo que el líquido de acá se ha terminado extendiendo hacia la parte posterior de la pierna. Acá vemos en este video en eje largo, acá estamos en la rodilla, este es el quiste de Baker original y fíjense acá el edema, la mala definición de las paredes y esta colección extensa que está ya hacia, ¿no? Adyacente al gastrocnemio medial, pero hasta el tercio medio de la pierna, ¿no? El compartimento posterior de la pierna. Y acá el video en eje corto, cómo es que se nota primero la zona del quiste de la fosa popltea y luego esta gran colección que se extiende a la pierna rodeada por edema. Los quistes parameniscales los podemos ver adyacentes en la cara medial, en la cara lateral, y en este caso es un quiste parameniscal de la cara posterior de la rodilla, y vemos esta imagen quística. Hay que saberlo distinguir de los quistes de Baker. El quiste de Baker tiene la ubicación siempre entre el seno membranoso y el gastrocnemio interno. En cambio, estos no están en esa localización. Y vemos cómo este quiste es adyacente acá al cuerno posterior del menisco interno, que lo vemos acá, y donde hay una imagen muy, muy sospechosa de desgarro. Este es un caso bastante antiguo, pero bonito. Es una imagen en la cara posterior de la rodilla, en la fosa poplitea. Y fíjense en esta gran calcificación que se continúa con esta estructura de aspecto vascular. Entonces, acá le ponemos el Doppler y fíjense, es la arteria poplitea es un aneurisma de la arteria poplitea calcificada. Esta es una imagen muy antigua, no tengo un video tan reciente, pero es muy, muy claro el ejemplo. Bueno, en conclusión, podríamos decir que el ultrasonido pues es muy útil para evaluar muchas patologías de las partes blandas de la rodilla. Eso sí hay que tener presente lo extraarticular. Lo intraarticular, para eso siempre la resonancia es el método de elección. Eh, es muy importante en la ecografía de rodilla realizar estudios comparativos, como hemos podido ver, el lado afectado con el lado contralateral sano. Esto nos va a ayudar mucho. Y además, pues las imágenes panorámicas para poder mostrarlas son muy, muy valiosas y también, por supuesto, el Doppler Power. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, César, por la exposición. No sé si tienen alguna pregunta. De repente, mientras preparan las preguntas, les quería hacer recordar que se ha enviado un correo y se ha enviado un WhatsApp donde se invita para que se inscriban aquellos que estén interesados en adquirir el STAT-DX, que va a haber un precio promocional que van a dar para la Sociedad Peruana de Radiología y que el cierre de inscripciones es el día de mañana. También quiero aprovechar para hacerle recordar, también se les ha enviado a su correo y a su WhatsApp sobre la Jornada Internacional de Radiología y Avances en Intervencionismo, en el cual se realizará también el primer encuentro nacional de residentes que se llevará a cabo en Chiclayo el día 10 y 11 de octubre de este año. Y también ya para tener en cuenta que en el mes de noviembre, del 20 al 22 de noviembre,
va a haber el curso internacional de actualización en imágenes mamarias del VIRAS hacia la sexta edición. Eh, Pongan en su agenda lo pendiente y esperamos a ver sus preguntas. ¿Alguna pregunta que tengan? Bueno, no hay preguntas. Agradezco la Ah, exposición del doctor León. ¿Sí? ¿Una pregunta? Me parece que hay preguntas en el chat. A ver. Ah, ya, sí. Acá una pregunta dice, eh, ¿se puede usar indistintamente derrame articular suprapatelar con bursitis suprapatelar? Ese digamos, es un tema bastante controversial porque hay mucha gente que lo llama así, pero en realidad el receso suprapatelar es una extensión de la articulación. Entonces, el término correcto es derrame articular y las bursitis quedan, digamos, quedarían el término bursitis se quedaría ya para las bursas prepatelar, la infrapatelar superficial, la infrapatelar profunda, ¿no? Pero pues, lo correcto sería decir derrame. De ahí la otra pregunta dice, ¿se suele estadificar la destrucción meniscal en relación con medidas? Sí, sí hay algunas clasificaciones para la instrucción en función al desplazamiento con respecto a la interlínea articular. Pero más importante que eso es, es el abombamiento que ocasionan del ligamento colateral interno en la ecografía. Eso les va a dar un grado de mayor molestia al paciente. Ahora la pregunta dice, ¿cómo evaluar el retináculo medial y lateral por ecografía? Sí se puede evaluar bastante bien los retináculos porque lo que se hace simplemente se pone el transductor en eje largo. Inicialmente se parte de la región proximal del, del tendón rotuliano y luego se va haciendo un desplazamiento o lateral o medial y ahí vamos a encontrar los retináculos, ¿no? Se pueden ver bastante bien por ecografía como una imagen como que en doble fibra. Ya. Acá había una pregunta también que habían hecho que el doctor Rengifo ya respondió. Dice, ¿cuáles son las indicaciones para evaluar el on y off track? ¿Y cuál es el mejor método? Y el doctor contestó, la indicación es lesión bipolar, que tiene que ver banca Roncio más fractura de Hill-Sachs, y el mejor método es la tomografía. Y algo que me parece muy importante que el doctor Rengifo está señalando es que se tiene que también que llegar a un consenso con el equipo de traumatólogos con los que uno trabaja, ¿no? Es importante tener en cuenta como radiólogos esa interrelación que, que tenemos que tener con los médicos referentes de las diferentes áreas, porque eso va a ser como un feedback para que nosotros aprendamos también y también para brindar la información que para ellos es importante. Dice, ¿es frecuente las lesiones del tendón popliteo? Es raro la lesión del tendón popliteo. En algunas ocasiones se puede ver engrosado, bueno, lo vamos a localizar fácilmente, digamos, lo que se puede ver fácilmente en la fosa, en la fosita poplitea de la, del, del fémur, ¿no? Ahí en la excavación poplitea, ahí en esa zona se inserta, lo vamos a ver engrosado, heterogéneo, pero no es algo frecuente. Por lo menos ecográficamente no, tal vez en resonancia sí, pero ecografía no es algo que veamos con mucha frecuencia. Algo que no mencioné cuando preguntaban sobre los retináculos es que mm, lo que veo bastante es en ciclistas, ¿no? Que usan clips, las calas, cuando ellos descalan, o sea, hacen su movimiento para sacar las calas, en ellos veo con cierta frecuencia sí, lesiones de retináculo, un grado de engrosamiento y dolor justo en esa zona, que es un dolor también que les pasa relativamente rápido.
Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, agradecemos al doctor César León y al doctor Pablo Regifo por las exposiciones del día de hoy. Esperamos más adelante de repente en algún otro tema de músculo esquelético que nos puedan ayudar. Muchas gracias y gracias a todos por su participación el día de hoy. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Gracias, segundo. Un fuerte abrazo, Pablo. Me gusto verte nuevamente después de tanto tiempo. Gracias, César. Igual, amigo, que estés bien. Fuerte abrazo, gracias. El segundo, Listo. gracias. Gracias, gracias. Hasta luego entonces. Hasta luego con todos. Buenas noches.